Y vamos a nuestros comentarios esteparios y de todo tipo que van a cerrar el glorioso día de hoy. Vamos, si comentan, puedo responder. Si no les gusta que responda, pues no comenten. Creo que es muy fácil, ¿no? Pues este año son los comentarios solitarios, esta semana son los comentarios solitarios porque ¿por qué no? Seguimos viendo con qué rima esto. Bueno, pues sí, hemos tenido algunos comentarios de los más alucinante. Son pocos, pero, como decían cuando éramos muy jóvenes, pocos pelos pero bien peinados. No sé de dónde salía esa idea de que, bueno, si eras calvo, pero los pocos pelos te los peinabas bien, era ventaja. Entonces, estos son comentarios, pues pocos comentarios, pero bien peinados. Y empezamos con el señor de los gatos, que tuvo dos, se lució. Ya le dije que la próxima, si me pusiera tan amable usar su nombre, para que no parezca cobarde, digo yo. Según la ciencia, el universo tuvo un principio, con P mayúscula, el Big Bang. Sí. Si el universo tuvo un principio, tuvo que tener un principiador. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dices tú? Bueno, ya que de la nada no puede surgir nada. Ya, pero la ciencia no dice que venga nada. Bueno, la ciencia no dice que venga de la nada, ¿ok? De la misma manera que un coche tuvo un creador, el hombre, con más razón aún el universo, que es infinitamente más complejo, tuvo que tener un diseñador. Es la teoría, bueno, esto es la primera vía atomista, creo, algo así, ¿no? Ya que de la nada no puede surgir nada. Sí, pero nadie dijo que surgió de la nada. Busca singularidad en Google. Ante esta lógica, que no es lógica, tuvo que haber algo que iniciara el universo, y no me refiero a un dios, puede ser una energía inteligente, un dios, o algo, un dios, que iniciara el principio del universo, un dios. Me cuesta creer que el universo surgiera de la nada. Mi respuesta. Pero no te cuesta ningún trabajo creer que una energía inteligente, un dios, capaz de iniciar un universo surgiera de la nada. Esa energía inteligente sí surgió de la nada, pero es raro, cuando menos. Por cierto, la ciencia no dice exactamente que el universo tuvo un principio, nos dice que no podemos conocer más atrás, ni que surgió de la nada, ni que se hizo solo como inventan ustedes cuando hacen sus cositas en la sacristía. Lo que dice la ciencia es que no sabemos todavía. Pero ustedes se inventan sus respuestas y luego quieren imponérnoslas a todos sin dar ni una prueba de que son las respuestas correctas. Regresa a la sacristía y cuando salgas, si vuelves, con nombre y cara, o vas al baneo. Yo baneo gente con una facilidad por aquí. Madre mía, Teágenes Genofonte. Teágenes Genofonte, madre mía, qué griegos andamos. 6984. Cochinita pibil en España. La harán enterrada y cubierta de hojas de plátano. No siempre se hace así, ¿eh? Yo he visto hacer mucha cochinita pibil en mi vida y no, sin tantas florituras se puede hacer. ¿Y cómo carajos consiguen el achiote? Le respondo. Hay una cosa que se llama barco. Es complicado. Para todos los demás, sí, se consigue grandes cantidades de achiote en España, se consigue maseca, se consiguen salsas de por lo menos 3 marcas, 2 mexicanas, la costeña y Herdes, y una estadounidense, que, bueno, ¿de dónde? El del Paso creo que sí es estadounidense, que hace unas salsas que más o menos se defienden. Luego el guacamole envasado con un poquito de jalapeños está buenísimo, ya no tienes que hacer guacamole. Es que hacer guacamole me gusta mucho, pero
no lo puedes hacer cada vez que quieres. Y ahora tienes un frasco con antioxidantes para que no se te ponga negro. Y entonces me puedo hacer unas sincronizadas maravillosas para cenar cada vez que me da la gana. Y todo eso lo traen en barco. ¿Quién se lo hubiera imaginado? El Señor de los Gatos vuelve. Según los historiadores, ahora, el primero fue según la ciencia. Según los historiadores, Jesús fue un personaje histórico, también con P mayúscula. Me gustan las P mayúsculas, ¿eh? Antonio Piñero es ateo, historiador, y él dice que Jesús existió. Oh, mira, qué bien. Y que no hay que confundir al Jesús histórico con Jesucristo, ya que Jesucristo es una mezcla del Jesús histórico con la teología cristológica, pero que existió un rabino llamado Jesús que fue carpintero y que luego se puso a predicar. Era algo normal en el siglo I. Según la ciencia histórica y académica, Jesús es un personaje histórico. Y le digo, no es posible que entiendas que da igual que Piñero sea ateo, trapecista, vegano, bielorruso o doctor en física nuclear, y que diga que existieron Jesús, los tres ositos, Lobezno y Drácula, si no tiene pruebas, lo que diga y lo que es resultan totalmente irrelevantes. Y no las tiene porque no las hay. No hay ni... Ahora amplío. Si tú estás dispuesto a creer sin pruebas, me interesa que hablemos. Te quiero vender la Torre Eiffel, que es mía y la tengo a muy buen precio. ¿De dónde saca que fue un rabino? De ningún lado. El rabino es un personaje especialmente relevante en la sociedad judía, en la sociedad hebrea, en el siglo I, antes de la era común, por supuesto que lo eran, formaban el Sanedrín. Cristo, un rabino, y era carpintero. Y aquí está una sillita que hizo, está como Santana, que se encontró en la cruz completa, ¿no? No, mira, no. Puedes ser historiador y ser ateo y afirmar algo sin pruebas. Sin pruebas no vale para nada. Seguimos. Iván 94741, hablando de eso, ¿usted conoce el trabajo de Pablo Salum? Es una persona que está impulsando una gran lucha contra las sectas coercitivas. Y le digo, es el tipejo ese que cuando dije que las vacunas Sputnik no estaban validadas científicamente, se lanzó por el mundo a acusarme de ultraderechista, antivacunas y conspiranoico. Un violento mentiroso que no me merece ningún respeto ni confianza. ¿Por qué razón Facundo Rendo, y esto tiene muchas implicaciones y quiero ahondar un poco en ello, por qué razón la Internacional Socialista aprobó que el PRI se uniera a ella? Bueno, le trato de explicar. Supongo que esa pregunta se la deberías dirigir a la Internacional Socialista, primero que nada. El PRI entró a la Internacional Socialista en 1996 como miembro consultivo, ahora es de pleno derecho. Pero entró ante la protesta de algunos delegados, por cierto. Pero su capacidad de simulación a partir de sus documentos fundamentales es enorme. Si lees el discurso del PRI desde que era el PNR, su posición es de izquierda, aunque en la práctica haya sido distinto, por supuesto. Yo personalmente he solicitado en varias ocasiones la expulsión del PRI de la Internacional Socialista, pero supongo que esto no se ha planteado en ningún congreso y solo el Congreso, según los estatutos de la IS, puede expulsar a un partido del seno de la organización. El próximo congreso es en 2027. Y a raíz de esto, de momento en Twitter, le escribí a la Internacional Socialista, @soc_intl, y traduzco. Esto se lo mandé el 19, o sea, hace 4 días, a la Internacional, no me han contestado. Como ciudadano mexicano español y miembro del Partido Socialista Obrero Español en España, siempre me he preguntado por qué el PRI mexicano no ha sido expulsado de nuestra organización internacional, teniendo en consideración su historial de represión, corrupción y traición de las ideas que todos compartimos. ¿Cómo se puede plantear esto para el próximo Congreso de 2027? Y voy a insistir en ello firmemente. ¿Ok? Por cierto,
Vamos a volver a hablar, mañana grabamos, vamos a volver a hablar con nuestro eurodiputado Jonás Fernández, que probablemente será a fondo del próximo miércoles. Será un poco de eso de que preguntaban muy interesados, me parece que David Castillo, sobre combatir a la ultraderecha y sobre la esperanza que es, por cierto, para mí Europa. Seguimos. Sergio González, HR y 1IQ. Gracias por el vídeo, pero la explicación tú mismo la das. Desde abril empiezan las cancelaciones de pólizas y a partir de allí los propietarios tuvieron serias dificultades para encontrar aseguradoras por el riesgo que significaba. Ah, mira, es como el cadillo que estuvo apoderándose, secuestrando el chat. Ante el inminente peligro de incendio, y tú lo dijiste bien, las empresas no van a ser tan torpes de asegurar algo que saben que se va a perder. Si no fuese así, otras aseguradoras habrían tomado su lugar, que es lo que te dice la teoría del libre mercado, y Hayek, y Mises, y Friedman, y Ayn Rand, que va a pasar. El problema no es ese, el problema está en el Estado y la alcaldía, que sabiendo el inminente riesgo, reduce el personal de bomberos y su presupuesto. Se invierte dinero público en ser inclusivos, o sea, lo de la jefa de bomberos, que es mujer y lesbiana, pues como mal, y no se hace mitigación del riesgo como poda de árboles, cortafuegos o quemas controladas, como hacen los campesinos en el campo. El desastre estaba servido. Los políticos encargados del bienestar general mostraron su incompetencia y eso no es culpa de las aseguradoras. Muestra, por el contrario, los defectos de la política demócrata en California. Es como lo del PSOE, ¿no? Y digo, a ver. No, mira. El problema es que la historia que nos cuentan sobre el mercado indica que entraría otra empresa aseguradora con mejor sistema para atender a sus consumidores de manera eficaz ganando dinero. Y por supuesto, mientes como todos los libertaraditos. No se redujo personal de bomberos, es mentira, es falso. No se redujo el presupuesto, hubo un aumento real en el presupuesto de bomberos de California del 7%. Y esta historia que estás contando tú, que la echó a andar Elon Musk, no se la debería creer nadie mayor de 8 años. Pero sí, ¿no? La culpa siempre va a ser del mercado, es perfecto. Es como los rusos, como los comunistas, cuando te dicen que no, que el comunismo es perfecto, la culpa es de los otros. Son iguales. Linus Dedos, ¿tú sí crees que 800 españoles conquistaron a Tenochtitlán de 500,000 habitantes? ¿O cómo estuvo la conquista según tú? Sí, Zunzunegui, debe ser amigo del Zunzunegui, yo no sé quién es, dice que los indígenas se relacionaron con los españoles y los aceptaron porque les gustó su cultura, su lengua, sus leyes. ¿Tú qué opinas? Si hubieran sido tan terribles, ¿cómo es que 2 millones de indígenas en la Nueva España no hubieran expulsado a 3,000 españoles? Vamos a ver. Bueno, por un lado está lo que respondí y por otro lado lo que hay que responder, evidentemente. Zunzunegui miente, por supuesto. Los indígenas sometidos al imperio de la Triple Alianza se unen a los españoles porque estos les prometen precisamente emanciparlos de la servidumbre que tienen hacia sus opresores. Los tlaxcaltecas, sobre todo, y otros, no tuvieron tiempo de enterarse de la cultura española, su lengua y sus leyes. A ver, que Cortés llega en 1518 y la toma de Tenochtitlán es 1521. Solo pensaron que iban a poder aprovechar la fuerza de los españoles, sus arcabuces, sus caballos y sus tácticas para vencer a los mexicas. Y una vez que lo consiguieron, descubrieron con horror que los conquistadores los traicionaban y los sometían a su propia explotación, represión y masacres durante 300 años. Y no eran 3,000 españoles. Para cuando los tlaxcaltecas se dieron cuenta que los habían traicionado, ya había muchísimos más españoles ocupando todo el espacio entre Veracruz y México, a tal grado que se vino de Cuba hasta la esposa de Cortés, porque no creas que vinieron de España, aunque no creas que llegaron a México de España. Los conquistadores, todos venían de Cuba, empezando por Cortés, que traicionó a Diego Velázquez
el gobernador de Cuba, porque Cortés traicionó a todos, incluso a su rey. Esto se les olvida a los españoles a veces cuando te recuentan la historia y quieren glorificar a Cortés, se les olvida que Cortés traicionó al rey y se decía que robaba del quinto real. El quinto real era el impuesto sobre todo todo lo que producía la colonia en España, la quinta parte era del rey. Luego te dicen que no era una colonia y no era extractiva, pero si tú sacabas 10 kilos de plata, 2 eran para el rey. Si sacabas 10 mazorcas, 2 eran para el rey. El quinto real era sagrado, supuestamente. Pero en fin, así es como se dijo. Y de expulsar a españoles con arcabuces cuando tú no los tienes es poquito complicado. No sé si te pudieras poner en situación. Pero bueno. Y llegamos, por supuesto, a nuestro premio, nuestro cada vez más codiciado y más peleado premio de los comentarios solitarios, el premio Elton, el tontomentario de la semana. Y el tontomentario de la semana está a cargo de Fernando Quevedo G.3123, que dice, porque yo decía era que Europa tiene un mejor futuro que China, y yo creo en el sueño de Europa de una organización plurinacional democrática y de consensos. Pero Fernando Quevedo G.3123 me dice, intenten fundar un sindicato libre en Madrid o un nuevo partido político. Ofende ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Millones de trabajadores en Europa simplemente no tienen ni trabajo y mendigan trabajos precarios y semiesclavos. Y le digo, bueno, ¿dices partido nuevo como Podemos o como Vox? ¿O más nuevo? Solo en 2024 se fundaron 16 nuevos partidos políticos, Libertis Statuts, Genera Plus, BBXYZ de España, Adelante Valladolid, Justitia Europa, Partido Regional Balear, Nosotros Talavera y Comarcas, ISAN, Arapacte Local, Más Progreso, Mallorca Primer, Corriente Revolucionaria de los Trabajadores, Allora, Pardillanos, el Carrequín Euskadi, Soberanía Alimentaria Española y CREE. 16 partidos. Lo intentaron. En sindicatos, a fines de 2023, en Asturias todavía nació Izquierda Sindical Asturiana, antes de ellos apareció Solidaridad de Vox, y constantemente se crean nuevos sindicatos porque no es nada difícil fundar un sindicato. Y le pongo el enlace de www.cuestioneslaborales.es, cómo crear un sindicato en España, pues es muy fácil y se crean constantemente, prácticamente todos los meses. Lo de mendigar trabajos, y eso suena muy impactante, pero en toda Europa hay seguros de desempleo y la tasa de desempleo general es del 5,9% comparado con el 5,1% de China. O sea que es muy poco más a cambio de no tener una dictadura con campos de concentración, tortura institucionalizada, cero derechos humanos, cero democracia, ejecuciones y con bonitos campos de concentración. No diste una, creo que vas para premio. El resto de tu propaganda, porque hizo varios posts más, por cierto, lo borré, ni te agotes. Felicidades por haber ganado el premio. Fíjate, al final tuve razón y ganaste el premio. Y dice, Denis Shelmer Paredes Cruzado 9392, la jefa de los bomberos habló diciendo que les quitaron 17 millones de dólares de su presupuesto. No, no es cierto. Se redujo el presupuesto. A ver, respondí, perdón, es que luego se me olvida que respondí. Le digo, vea usted cómo contar mentiras con toda desvergüenza. Sí, el condado de Los Ángeles les bajó el presupuesto de compras de nuevo equipo solamente. Al departamento una reducción total del 2,7%, minúscula. Minúscula en relación de un presupuesto de 950 millones de dólares que tiene el Departamento de Bomberos de California. Al mismo tiempo, la alcaldesa negoció aumentos salariales cada año para todos los bomberos durante los próximos 4 años, y son 3,300 bomberos y no se echó a nadie. Y al mismo tiempo, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó más de 53 millones de dólares en salarios adicionales y 58 millones para camiones nuevos
y otras compras, con lo que el presupuesto operativo del departamento aumentó en términos reales más del 7%, como le dije al otro, en 2024. El intento de ocupar el gobierno de los incendios emprendido por Trump, Musk y otros despojos humanos viene a estrellarse en este humilde canal. Los datos están ahí, están en Google. Y Edison 6677 dice, mejor siga hablando de sectas religiosas. Y le digo yo, Anónimo Podemero Cabreadito, anotado, porque es cuando yo dije, ¿por qué no? Ni podemos ni sumar, realmente son un compañero. Mira, esto pasa siempre. Los fanáticos religiosos me piden que hable de política. Los fanáticos de derecha me piden que siga yo criticando a la izquierda, pero que no toque a la derecha. Los fanáticos de izquierda me piden que yo siga dándole a la derecha a dos manos, pero que nunca se me ocurra comentar las barbaridades y atrocidades que se pueden cometer por parte de ciertos grupos de la izquierda. Los que les interesa mucho la política me piden que hable de religión, los religiosos me piden que hable de política, otros me piden que simplemente hable de música y me deje de meter en otras cosas. Son ustedes el motivo principal por el cual voy a seguirlo haciendo sin cesar todo lo que pueda, metiéndome en todas las cosas que a ustedes les molesten, las que me meta, porque es importante, a ver si se educan un poquito. Y con eso terminan los comentarios solitarios de esta semana.